Aleluya, gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Nosotros estamos aquí de Círculo de Cristo, la Iglesia Círculo de Cristo. Estamos en el estudio Zonas de Peligro de Decisión. Y estamos esta tarde, hermana Myrna, Pastor Rick, y yo soy hermano Darby. Y estamos aquí, y dame un momento. Get off this screen. Bueno, a mí. And there we go. Okay. So estamos todos juntos aquí. Estamos Pastor Rick, hermano Darby y hermana Myrna. Y estamos aquí siendo la voluntad de Dios, que estamos haciendo estudios. Y el estudio de hoy se llama Zonas de Peligro de Decisión. Y estamos siguiendo con el tema, y este es el último clase de tema, siendo decisiones por el libro, que es la Biblia. Y vamos en unas cosas que aprendimos ya de lecciones en el pasado, y entonces vamos a la lección de esta tarde. So, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y nosotros, si tú ves que nosotros estamos mirando los chats, quien están entrando, poniéndolo we're sharing it, lo estamos compartiendo en la página de nosotros. Y vamos aquí ahora. No puedo. Tengo la página de la lección. Okay, Me too. Gotta get another device, maybe a laptop. I know something. Yeah. Por eso es que tú me ves que los ojos míos bailan. Tengo aquí, acá. Yes. Okay, Gary's on. Dios lo bendiga a Gary. Gracias por Gary. estar con nosotros en esta Gary. tarde. So, entonces, vamos a la lección y ver de la lección de pasado. La lección de pasado. Notamos que estamos enseñando cómo hacer decisiones, cómo buscar discernimiento. Sabemos que en el pasado, lecciones que hablamos antes, hablamos de cómo hacer decisiones. Mucha gente buscan para saber en su discernimiento qué es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos meternos en la mente de Dios. No podemos saber la mente de Dios. No es posible. Eso no dice que el Señor no puede ser revelación personalmente a un individual. Por muchas veces el Señor ya lo dijo la voluntad de él a nosotros, que es por la palabra de Dios, que sabemos que Jesucristo, que Hijo de Dios y Dios, es revelado por la palabra de Dios y se llama en el Nuevo Testamento la palabra. So, sabemos que la voluntad moral de Dios es revelado por la palabra y por Jesús. So, Jesús lo enseña a nosotros, Jesucristo lo enseña a nosotros cómo caminar en el Señor y cómo hacer discernimiento y cómo hacer decisiones. So, ahí está la la voluntad moral de Dios está revelada en Jesucristo y la palabra de Dios. So, la otra manera que podemos hacer decisiones es buscando consejos sabios de personas que están sirviendo al Señor y sabemos que están viviendo bien en el Señor. Son buen consejos. Y el Señor ayuda en esa parte también, porque el Señor revela quién son las personas que tú puedes ir. Único es que uno tiene que estar en oración, porque también como ser humano, una vez buscamos consejos de personas que queremos oír. So, lo que le hace coquilla al oído a nosotros, eso es lo que queremos oír y ese consejo que buscamos. So, como creyentes, una vez buscamos consejos de personas que no ni sirven el Señor porque queremos una respuesta que ya hicimos la decisión, y más que queremos confirmación. Y eso no es confirmación porque está contra la voluntad moral de Dios. Porque el Señor nos enseñó por la palabra de Dios que uno tiene que buscar consejo, buen consejo, de personas que están en el mismo camino que nosotros, que son creyentes. ¿Okay? Eso no dice que no podemos coger consejo de personas que no son creyentes, pues debe ser para cosas que son decisiones como si lo van a operar a uno. Yo no lo pregunté a un hermano que nunca lo operaron para un consejo de hacer una decisión de una operación. Exactamente. Uno busca decisiones de una persona, vamos a suponer, si me tienen que hacer una operación en la espalda,
Yo preguntaba a una persona que ya le operaron la espalda, ¿cómo fue? ¿Cómo tú viniste a esa decisión? Habla con un doctor que es un especialista de eso, que sea que no sea creyente, él puede dar buen consejo porque él tiene esa vida que estudia toda su vida en hacer operaciones de esa clase. Ujú. So, esas son las maneras que podemos hacer decisión. También vimos que las tres voluntades de Dios, la voluntad soberana de Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 1 de 11 a 13, se ve la voluntad moral de Dios y la voluntad individual de Dios. So, empezando con la voluntad soberana de Dios, que se encuentra en Efesios capítulo 1 de 11 a 13, y yo lo voy a poner aquí, dame un momento. Here we go, and let me put here. Yep, there we go. Ok, dame un momento aquí. Uno tiene que ser como un pulpo. No, you're a technician, bro. Pero quería Ujú. decir, mientras tú buscas, I don't know if you're ready, Ujú, pero let me know, pero yeah. que, ¿por qué estamos dándole tiempo a este tipo de estudio? Ujú, Y es porque estamos viviendo en una edad de tanta información, yeah, Exactamente. yeah. ¿sabes? Y Exactamente. tenemos que saber cómo discernir, cómo distinguir, Ujú, ¿verdad? Ujú. Yo hice mucho trabajo, a lot of research tuve que hacer cuando trabajaba. Y entonces, pues, me encontraba que había tanta información. Entonces, no toda información es buena. ujú, Entonces, hacer investigaciones conlleva paciencia y dedicación y tener un objetivo. ujú, ¿Por qué tú necesitas esta información? ¿Por qué estás haciendo esta investigación? So, me gusta el título de la lección, zonas de peligros de decisión, porque hay que tener cuidado. amén, Todo el amén. mundo tiene una opinión, Ujú. todo el mundo sabe algo y es Ujú, verdad, ujú, pero no todo lo que se va a escuchar nos corresponde, ujú. precisamente, Y so no todo es yes, bueno para nosotros, no es todo es bueno. individual. Lo que es bueno para una persona y lo que el Ujú. Señor permite para una persona no puede ser para nosotros igualmente. Right, So, right. por eso es que Exactamente. necesitamos el discernimiento, porque tú Amen. ves que un hermano o una hermana hizo una decisión y el Señor le está bendiciendo a esa hermano o hermana. Eso no dice que nosotros podemos hacer esa misma decisión. Eso fue para Exacto. ese individual. Ujú. Eso no Exactamente. dice que también puede ser una decisión que pasó ese hermano o hermana y el Señor bendice a uno también. Pues Mm. ese no es la regla. It's not Right, right, solid rule. right, right, El Señor, right. tenemos que recordarnos, es soberano. Es lo Ujú, que ujú. Él le da la gana. Amen, Nosotros lo sometemos a Él. amen. Nosotros no somos Ujú. dueños de nosotros mismos ya. Y por eso es Ujú, que el Señor puso esta lección en el corazón ujú, mío y también de Pastor Rick, porque lo hablamos ujú, de un tiempo antes, porque ujú, hay muchas personas, y especialmente con esta pandemia, que están haciendo decisiones contra la moral voluntad de Dios. ujú. Hay Ujú. personas que se están dejando ir por las cosas que están saliendo en la noticia, se están Right. paniqueando, se están olvidando de la fe del Señor, las promesas del Señor, y están haciendo decisiones que son contra la voluntad moral de Dios. Y por Ujú, eso es que ujú. tenemos que tener cuidado y estamos haciendo esta lección. Y no dudo que vamos a tener que repetir esto en el futuro, porque esto es, porque como ser humano, we have short-term memory. Una vez lo olvidamos las cosas y también una vez queremos sernos como si lo olvidamos las cosas y no es que no queremos recordarnos Ujú, ujú. pasando por lo Ah, que estamos pasando en el momento. Y Hemos, eso es lo yeah. que... Hemos dicho en el pasado, especialmente cuando hablamos sobre la sabiduría, ¿verdad? Que tenemos que tener la sabiduría que viene de Dios, de parte de Dios. Y a veces pensamos que sabemos lo que tenemos que hacer, sea por experiencia, sea por lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y por eso es que tenemos que tener mucho peligro, porque a veces lo dejamos llevar por sentimientos, por Ujú, las circunstancias, por lo que está sucediendo, ujú. sea en nuestra comunidad o en nuestro pueblo, en nuestra iglesia o en nuestra familia.
y eso puede traer confusión, puede traer sentimientos que no hacen hacer decisiones o rápidamente o sin pensar y sin evaluar. Y todas estas cosas son bien importantes porque cuando le servimos a Dios, si somos sometidos a Dios, tenemos que someternos a lo que la palabra nos indica hacer. Amén. Y lo que yo veo de acuerdo a decisiones hoy en día, que en los Estados Unidos y especialmente en Nueva York, nosotros vivimos en una forma de que tengo que hacerlo ayer. En otras palabras, no hay tiempo para esperar, no tenemos esa paciencia para esperar y a veces Dios no nos va a dar así porque por así, ¿verdad? No nos gusta esperar. Somos impacientes. Queremos todo ayer y siempre estamos corriendo, indicando de la ciudad que estamos viviendo. Todo es para ahora. Ahora, necesito saber la hora. Tengo que hacerlo ahora. Tengo esta oportunidad sin aguantar y decir, espérese. ¿Qué es lo que Dios, cuál es la decisión de Dios para mi vida sobre estos deseos, esta oportunidad o esta decisión emocional que siento hacer? Quería traer Darby, esa- voy a leerte los bold prints para que tú entres entonces. Te puedo leer los bold prints. Espera, vamos en oración porque se me olvidó que no fuimos en oración. So, Pastor I Rick, si forgot. puede, si puede ir, orar por It should have stayed nosotros. shut. No. No, it's a pleasure. It's a pleasure. It's a pleasure. Entonces Señor, vamos a ir a Efesios. Vamos. Efesios, right? Okay. Ujú. Señor, te damos gracias en esta tarde por este momento tan especial que tú nos Sí, permites. Señor. Qué importante es, Señor, hablar de tu palabra, dialogar y compartir los unos con los otros, tratando tu palabra. En esta tarde te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu. Y, Señor, que aprendamos, Señor, o que nos mejoremos en tomar decisiones sabiamente. Gracias, Señor, por Darby, por Myrna y por todo lo que están escuchando. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén. Amén, amén. So, So vamos a ir. Ephesians, Yes, si los compartir ahora, you should be able to see it right Okay. now. okay. Y lo tengo aquí. Okay, do I have it here Efesios. too? Okay. Efesios, no, you don't have it on that one because Okay, got it. I'm Got doing a you. recap. Got you, brother. Efesios Got you. capítulo 1 de 11 a 13. Ok, entonces dice la nueva versión internacional. Entonces Darby va a estar comentando. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Continúo. Sí. A fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la voluntad, de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Gracias, pastor. Amen. Y lo que vimos ahí, especialmente que está en color amarillo, conforme al designio de su voluntad. So, yendo para atrás a lo que estamos diciendo, que estamos hablando de lo que se mencionó en las clases antes, que la voluntad soberana de Dios, Él puede hacer decisiones y nosotros no podemos enojarnos. Nosotros no lo mandamos, el Señor es que manda. So, eso es lo que queremos emphasize. Y Enfatizar, también sí. la voluntad moral de Dios, que sabemos que es la palabra, que también es revelada por Jesucristo, y sabemos que la voluntad individual de Dios. So, esas son las tres cosas que quería que nosotros tengan en mente cuando vamos a esta lección, que es zonas de peligro de decisión. Tres voluntades de Dios: la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad individual de Dios. Okay. Okay. Y saber distinguir, right?
Exacto, exacto. Amen. Okay, got it. Amen. Por lo más importante, porque muchas veces lo que decimos es que lo focamos tanto tratando de ver qué es que el Señor quiere para la vida de nosotros. Y algunas veces, y esto hasta me pasó a mí como individual, unas veces compramos libros que dicen cómo saber la mente de Dios. Yo no sé si ustedes han visto, hay muchos libros que gente escrito, como oír la voz de Dios, cómo saber la mente de Dios, cosas así, porque como ser humano y creyentes queremos vivir bien, pues es difícil para nosotros entender cómo saber lo que Dios quiere para la vida de nosotros. La cosa es que lo hicimos más complicado que debe ser. Sabemos lo que Dios quiere para la vida de nosotros porque está en su palabra revelada. Ahí está la voluntad moral de Dios. No es posible para nosotros saber el pensamiento de Dios exactamente. No es posible que nos podamos saber todo lo que piensa Dios porque Dios es Dios. Por eso es que tenemos que tener en mente Dios es soberano. Él va a hacer lo que le da la gana. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Él es dueño de nosotros. Lo sometemos a él y su voluntad. Y para saber qué es la voluntad de él, no podemos saber la voluntad de su pensamiento, pues podemos saber la voluntad moral que se revela por la palabra en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso es que también no podemos dividir la Biblia y decir, nosotros vivimos en Nuevo Testamento. No, estamos viviendo la palabra de Dios que es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, algunas cosas se han cambiado, que esto es una lección para otro día, que algunas veces personas leen el Viejo Testamento y piensan que las leyes que están escritas en ese tiempo todavía es activo para nosotros hoy. No todos son activos hoy. Era activo para ese tiempo porque el contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo y el Señor estaba protegiendo su pueblo y le dio esas leyes para que ellos no vayan a hacer cosas que no supuesto ser. Entonces, cuando pasó en el futuro, vino Jesucristo y dijo, estos son las leyes. Ama a tu hermano como tú amas a tú mismo y ama a mí. Bien simple. Esas son las leyes. Si tú amas a Jesucristo y tú amas a tu prójimo como tú amas a tú mismo, esas son las leyes. Bien simple. No es tan complicado. Lo hicimos más complicado que debe ser. Hicimos el camino de Jesucristo más complicado que debe ser. Buscamos complicaciones como ser humano. Buscamos complicaciones. Go ahead, Pastor. I see Well, you. I know Myrna también quiere decir que she's got, I know, I could tell she's got something importante. I'm just referring to what como él estaba diciendo. Pero I just en apunto en línea con lo que usted está diciendo, me vino a la mente que también mucha gente, muchos escritores, escriben porque quieren hacer dinero. Y traen muchas veces ciertos pensamientos porque quieren popularidad. Entonces, si yo te tiro un nombre o te tiro, mira, ¿cómo ganarte $1 millón sin trabajar? Todo el mundo va a comprar ese libro. Ese libro, o sea, ¿cómo conocer la mente de Dios y sigue viviendo en pecado? Tengo 3 cosas que tú puedes hacer que Dios he's going to overlook your sin. Que va a sobremirar. Right, sobremirar tu pecado y te va a bendecir. Tengo lo último para poder lograr esas cosas. Y gente, estoy exagerando, pero hay muchos temas que se están discutiendo en los medios ahora mismo, en los medios sociales, que son peligrosos. Y si no tenemos la mente de Dios, caemos en la trampa. Yes, sister. No, simplemente sobre el Antiguo Testamento, sabemos que está escrito para un pueblo que Dios estaba guiando con un propósito. Y las leyes que fueron dadas fue para el tiempo de ellos durante su viaje así al propósito que Dios le quería llevar. Pero los mandamientos existen. Todo tiene que ver con el prójimo y el primero tiene que ver con Dios. Para la persona que tiene entendimiento, mira los 10 mandamientos y entiende que tenemos que amar a Dios sobre todo primeramente
Y para amar a Dios sobre todo, tenemos o debemos, ¿verdad? Y tenemos que escudriñar la palabra para entender quién es Dios y entender el propósito de Dios con la humanidad y el propósito de Dios venir y encarnarse en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Y entendiendo eso, pues estamos, ¿cómo se dice? Guiándonos a través de las escrituras, porque como hemos mencionado anterior, de que el Nuevo Testamento respalda Right. El Viejo Testamento. el Yeah. Viejo Testamento y tenemos los dichos, ¿verdad? Del Viejo Testamento. Jesucristo lo mencionó. Right. Mencionó muchos lugares el Antiguo Testamento para instruir y enseñar a los discípulos y a todos aquellos como nosotros hoy en día que estamos leyendo las palabras de Jesucristo para ser guiado. Y todas esas palabras y todo eso escrito es el pensamiento, ¿cómo se dice? No tanto el pensamiento de Dios para con su pueblo. Amen. Para todo aquel que cree en él, para todo aquel que quiere vivir una vida moral, vivir una vida en obediencia a Dios, está escrita en las escrituras. Querían decir. Amen, amen. So, vamos a ir a la lección de hoy, que es zonas de peligro de decisión. Y autor del libro, que se llama Haciendo Decisiones por el Libro, que se llama, el autor se llama Haddon Robinson, escribió: cuando una decisión se ve bien desde varias perspectivas. Can I continue? Yes, please. Thank you. Okay. Cuando una decisión se ve bien desde varias perspectivas diferentes, generalmente es su mejor decisión. Amen, amen. Okay. So, uno cuando hace decisiones debe verlo de diferentes perspectivas. La razón que muchas veces estamos diciendo que uno debe orar antes de hacer decisión es por no nada más ser, hablar con el Señor, pues también calmar esta carne. Porque esta carne, cuando pasa algo difícil o una decisión difícil que hacer, it gets excited. Se excita. Sí. Se excita. Entonces, una de las cosas que estoy seguro que muchos hermanos que están oyendo este mensaje y que lo van a oír después van a saber, es que cuando tú tienes que hacer una decisión difícil, ¿qué son las cosas que pasan en el cuerpo? El corazón se mueve rápido, te da una tensión, se te sube la presión, entonces te da dolor cabeza fuerte, te da migraña, todas estas cosas que suceden. Entonces tú haces decisiones porque tú quieres que todo eso se te vaya. Porque cuando tú haces la decisión, tú no sabes que cuando tú lo haces en ese momento, te va a traer más dolor cabeza y más stress. So, es mejor orar, calmar el cuerpo, calmar la mente, hablar con el Señor. Y eso no dice que el Señor te lo va a revelar en ese momento, pues te va a calmar en un punto que tú puedes hablar con el Señor y venir a una buena decisión, que tú no lo estás haciendo en el momentos. Y eso es lo que estamos enseñando aquí, es que hay momentos que tenemos que calmarnos antes de decisión. Las decisiones no deben serlo en el momento, en el exacto momento que se tiene que hacer. No, tú puedes esperar. El mundo te dice algunas veces que no puedes esperar, que tiene que hacerlo ahora. Tú ves personas que te llaman a tu casa, estamos haciendo esto, lo estamos dando este precio, pues tiene que ser la decisión ahora si lo quieres. El cable le encanta hacer eso. Te estamos llamando para darte un descuento, pues lo tienes que hacer ahora, si no lo pierdes. O no te dan ese tiempo para investigar si es beneficio para usted. Como ejemplo, tú que estamos aquí, vivimos en Co-op City. El único cambio, compañía de cable es Cablevision. Una cosa que Cablevision está haciendo ahora es que están poniendo cajas que son de una caja nada más para controlar todas las televisiones, internet y todo. Por lo que ellos no te dicen cuando te venden esa caja, te lo pintan bien lindo. Tú puedes sacar todas las otras cajas, una caja nada más para el teléfono, para la televisión, para internet. Es que ellos tienen el control de eso.
Entonces, para nosotros que estamos aquí, sabemos que algunas veces tenemos problemas de internet. La razón es porque ahora con esta pandemia todo el mundo está en internet. Ellos hicieron eso para controlarlo, porque como hay tanta gente en internet, no es posible que todo el mundo tenga la misma cantidad de speed para el internet. No es posible. Entonces, la manera que ellos están dándote esa caja y te están ofreciendo, porque si ustedes no lo saben, lo que están aquí en el panel, ellos están ofreciendo 200 pesos en una tarjeta de crédito para que tú cambies para esa caja, es para que yo controlar y entonces tú no puedes controlar tu internet. Esa es la razón que lo están haciendo. Y hasta te están ofreciendo celulares, porque aquí me llamaron los otros días, oh, tú quieres poner tu celular en el mismo equipo. No, porque entonces no puedo usar el celular como lo uso ahora, porque eso mismo ellos lo controlan también. Lo que tenemos que hacer es que no deje que el tiempo, estrés, lo haga enfocarnos en hacer decisiones en ese mismo momento. Take a breath, respira, ora, coge un momento antes de las decisiones. Ujú, Good stuff. exactamente. Good stuff. Eh, Go to the next one. The Yes. bold print. Okay, la Yes. mayoría de nosotros somos tomados. I'm sorry. La mayoría de nosotros somos tomadores de decisiones autodácticas, pero recientemente los investigadores han analizado de cerca la forma en que la mayoría de nosotros tomamos decisiones. Han analizado la forma en que tomamos nuestras decisiones de la misma manera que un profesor de oratoria analiza las instrucciones, los esquemas, las conclusiones y las presentaciones. Amén. Y lo que estamos viendo ahí es que asimismo nosotros debemos hacer decisiones igualmente, que analizar antes de la decisión. También podemos aprender de nosotros hermanos de la fe y hermanas de la fe. Como vamos a suponer, en una de las lecciones que enseñamos de esta sección, de buen consejo. Si tú conoces una razón que nosotros estamos como una iglesia siempre juntos, fellowshipping, es porque uno ve cuando un hermano pasa por algo y tú puedes aprender de eso. Tú puedes aprender de las decisiones que ellos hicieron, pero también cómo ellos pasaron por esa prueba. Vamos a suponer, si yo veo una prueba que Pastor Rick pasó y yo vi cómo él hizo la decisión y todo eso, y yo paso esa prueba ahora, yo sé ahora que paso por esa prueba, yo puedo buscar consejo de él, cómo tú bregaste con esta prueba. Y así puedo hacer una buena decisión. Y él también, el Señor lo puede revelar. Si él no hizo buena decisión, él dice, mira, yo lo hice mal, pues tú lo puedes hacer correctamente. Prende de mi decisión, yo no lo hice bien, pues tú lo puedes hacer en esta manera que es más mejor. Hay maneras que nosotros podemos aprender de cada uno de nosotros. Que sea si una persona lo hizo mal, pues estoy seguro que muchas veces el Señor va a revelar si una persona lo hizo mal para corregir la persona. Entonces la persona puede ayudar a otra persona que esté pasando por ese ejemplo igualmente. Uno tiene que siempre analizar. Y si vimos la palabra en el diccionario de discernimiento, la palabra dice que es para investigar. Nosotros supuesto investigar las decisiones que estamos haciendo. No debemos hacer decisiones por serlo nada más, para cumplir. Debe ser investigar, ¿esto es correcto para mí o no correcto para mí? Eso es el decidir. Nosotros como cristianos no debemos de entender que nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida es, en otra palabra, dedicada al Señor y también tenemos que acudir al Señor para ver qué es o dónde es que el Señor nos llama a servir, a vivir, a trabajar, a estudiar y a muchas, ¿cómo se dice?, fases de nuestra vida para vivir. Si tenemos que trabajar, pues eso es obvio, porque hay muchas decisiones que es común al hombre, a la persona, de que tenemos que ir y trabajar. No puedo estar sentada esperando, Señor, ¿debo de trabajar o no debo de trabajar y no tener un income o beneficios, verdad? Porque hay cosas que son obvias al hombre, en otra palabra, que no
no son decisiones que tenemos que esperar y buscar. Ahora sí, tenemos 2 o 3, ¿cómo se dice? Cuando nos ofrecen ciertos trabajos. Ofertas. Ofertas, esa era la palabra. Ofertas, sí podemos acudir al Señor a ver cuál es que el Señor desea que nosotros, hagamos la decisión de escoger. Por supuesto, tampoco no podemos pararnos y a esperar. Es sabiduría andar esperando en el Señor que nos vaya a guiar y que algo en esa decisión que vayamos a hacer, el Señor nos dé el discernimiento que no es o que sí es. Que podemos seguir este trabajo, escoger en vez del otro. Pues esas son decisiones que nosotros tenemos que tener sabiduría para entender cómo llevar a cabo y cómo llevar esos pasos. Yo puedo dar un ejemplo. Muchos años atrás deseaba mudarme para Florida y yo creo que hay otros por ahí que han tenido esa experiencia. Ahora yo acudí al Señor y estaba esperando una respuesta del Señor. Por supuesto, oí diferentes voces a través de enseñanzas, a través de escritores, a través de situaciones y cómo yo estaba llevando a cabo que sí era la voluntad del Señor. Bueno, hice ese error porque fue un error, aunque después de la experiencia que regresé para atrás, pude entender que el Señor me estaba dando la salida, pero no para quedarme. Okay. Uno tiene que saber cómo balancear. Yeah. Sí, voy para aquí y quizá el Señor no te quiere ahí, pero solamente por un momento o un tiempo, o ni para que te lleve todo lo que tú tienes, sino que ir y estar un tiempo, porque el Señor no da, como se dice, un tiempo a solas o un tiempo para estar con familia o un tiempo afuera, pero era error. Tenemos que tener ese discernimiento de parte del Señor y podemos pedirle al Señor confirmación, que es bien importante, pero no voy a seguir más adelante. Amén. Y tenemos que siempre tener en mente, everything has a season, que todo tiene su tiempo. Y puede ser un tiempo que uno tiene el llamado, vamos a poner ejemplo usando el lugar de Florida, y el Señor te está permitiendo estar en Florida por ese tiempo para cumplir lo que quiera que cumpla. Por eso no dice que va a ser plenamente. Es como para mí, cuando yo estaba trabajando para el gobierno, había momentos que yo vivía en diferentes lugares, temporarios, no más de un mes, 2 meses, así, y el Señor lo permitió por diferentes razones. Muchas veces yo conocí y crecí y maduré en mi fe, porque visité muchas iglesias y conocí muchos pastores en todos los lugares que yo viví. Por eso yo creo que el Señor permitió eso, porque yo podía ver una iglesia si estaba creciendo bien, si estaba creciendo mal, y prender, que sea que si tú ves algo creciendo, una iglesia creciendo mal, tú puedes prender de eso. Tú puedes prender, no ser. Eso los ejemplos que estoy dando, que también yo doy ese ejemplo mucho, porque muchas veces nosotros lo confirmamos quedar en una iglesia y no visitamos una iglesia cuando estamos de vacaciones o otro lugar con familia, y pensamos como si estamos siendo like we're cheating. Si voy a una iglesia y no en mi iglesia, estoy haciendo algo mal. No, ese enseñamiento de pasado que no es correcto, porque los pastores en ese tiempo tenían miedo de perder miembros. Eso no es. Uno debe ver cómo visitar otras iglesias, porque entonces tú puedes comparar y ver si la iglesia está creciendo bien o no. También tú puedes bendecir, porque si tú ves algo como un ejemplo, yo visito mucho Florida y hay una iglesia que yo visito mucho que se llama El Calvario, que está en Orlando. Y yo no aprendí la manera que ellos colectan ofrenda y diezmos, que es más mejor, más organizado que otras iglesias. Como ejemplo, me encanta que ellos se enfocan en adoración y predicación, porque cuando tú entras, ellos de verdad no colectan ofrenda o diezmos.
Porque, No, no, sí, sí. ¿ah? Okay. Oh, parece que se me está frizando el internet. Ok, vamos a ver, vamos a ver. You guys are okay? You guys freezing? Okay, let's see. Ir Let me see if it stopped a freezing. otras iglesias. Okay, Okay. it stopped freezing. Okay, Okay. good. All right. Y es Okay. tiempo acá. Eso es lo que sucede con la tecnología. Hay tiempo con la lluvia y la nieve. Pues sí, como ejemplo, la iglesia Calvario no colectan ofrendas. You were saying, Sister Mona? Oh, bueno, sí, que también podemos aprender cuando vamos a otras iglesias. Y cuando estamos en otros lugares, pues por supuesto, vamos para adorar al Señor, porque la iglesia es la persona, no es el lugar, sino que somos, Él viene para una iglesia y la iglesia es la persona. So, si hay un grupo en un lugar donde están adorando al Señor, yo me voy a unir porque esa es mi familia también, aunque esté en otro estado. Okay. Amen. And I know I froze. Yo sé que se me frició ahí un 2 o poco. 3 veces, sí. Yeah. Y es tiempo, so disculpe. Pues, el ejemplo que yo estaba diciendo es que ellos colectan la ofrenda y sus diezmos enfrente cuando tú entras. So hay cajas especiales que parecen como ATMs. Tú pones los sobres Right. o tú pones tu tarjeta y ya está hecho y no tienes que apurarte de eso. Tú vas a entrar al templo para adorar y orar y dar gracias al Señor. So, eso es una cosa que yo aprendí que me gustó y he organizado porque lo más una vez dependiendo de la iglesia rompe el servicio. Si tú estás en el momento orando y que una persona te toque o que el Señor te está hablando y te toquen, tú sabes, es rompiendo el servicio que tú tienes con el Señor. Es mejor que se haga antes de todo eso y tú tienes todo el tiempo para el Señor. So, esas son cosas que uno puede aprender cuando visitas diferentes iglesias. So, vamos a la otra sección de la lección. Y dice entonces, en español, ¿right? Sí. So, estos investigadores han clasificado el proceso de toma de decisiones y han definido los errores más comunes que la mayoría de nosotros cometemos al tomar decisiones. Obviamente, si podemos detectar nuestros errores, tenemos más posibilidades de evitarlos. El autor nos lleva a través de las trampas más peligrosas en la toma de decisiones con los que tropezamos. Él las llama zonas de peligro de decisión y comparte cómo evitarlos. Y podemos ir a la primera sección, Pastor Rick. Ok. So esa va a ser uno de los mayores, right? ¿Qué Uno dice? de los mayores. Ajá, No, la parte va a decir sin saber dónde vas. Sin saber a dónde vas. Ok, so vamos a pasarnos por ahí. Sí, so ahí vamos a esa sección, se llama sin saber a dónde vas. Uno de los mayores peligros de decisión es comenzar sin decidir a dónde quiere ir, a cómo llegar allá. So, un ejemplo es una de las decisiones que pasan mucho con la juventud, pues pueden pasar con la gente de cualquier edad, es que ellos no saben qué va a ser su futuro. So, vamos a suponer, ¿qué va a ser el trabajo de ellos para su vida, su carrera? So, vamos a suponer, yo en mi edad, cuando yo tenía los 20, yo tenía una idea que iba a ser dibujar paquines o iba a trabajar para el gobierno como un oficial y no sabía cuál iba a ser, pues sabía que esos eran los dos deseos que me estaban llamando. Y para un rato hice los dos. Hice uno, entonces fui, hice el otro y me retiré del otro. Pues la cosa es que es planear las decisiones en qué carrera tú quieres ir. Igualmente, ahora es diferente como cuando las personas que manejan entienden esto. Antes se usaba mapas para llegar a tu lugar. Ahora tenemos los celulares que lo dicen, mira, hace una izquierda aquí, una derecha acá. Pues antes no era así. Antes, vamos a suponer, si yo quería ir a Queens Boulevard Mall, yo tenía que buscar mi mapa antes de tiempo, saber qué carrera coger, qué salida salir para cambiar a otra carrera antes de yo salir. Entonces podía salir y guiar a el lugar.
Y muchas veces no hacemos eso con las decisiones. No estamos haciendo mapas para las decisiones, para saber dónde es que yo quiero llegar y cómo llego a ese lugar. Very Y good ese example. problema especial en los Estados Unidos, que todo es rápido, queremos todo mañana y no estamos planeando la carretera de las decisiones. ¿Qué salida voy a salir? Y ese peligro que tenemos. Y este autor está enseñando que hay peligros, porque el Señor siempre le da a nosotros salidas. Eso es lo que tenemos que entender. Lo único es que tenemos que ponerle vista a las salidas que nos da cuando nosotros estamos haciendo decisiones y errores. El Señor siempre dice, ¿tú estás seguro que quieres seguir en esa calle o quieres salirte en esta salida que viene ahora? Y lo quieres hacer bien. El Señor siempre está hablando y bregando con uno. Es la cosa es que si estamos poniendo atención, porque nosotros tenemos ayudante que es Espíritu Santo, que sí tenemos, que podemos buscar consejos de los hermanos y eso, pues tenemos un ayudante que es Espíritu Santo. Y estoy seguro, cada un hermano y hermana aquí ha sentido Espíritu Santo decir, ese es un lugar que tú no debes estar, debes salir de esta salida. No hay nadie que no puede decir que no sintió como Espíritu Santo decirle, tú estás en esta carrera mal. Sal de ahí. Este es mal lugar. Esa mal persona de tu tal. Vírate. Tiene que salir de ese lugar. Y ese es el que Tor está diciendo, que tenemos que analizar. Recuérdate otra vez, la palabra discernir es investigar. Todo esto es planeando, usando la sabiduría que el Señor nos da a nosotros para hacer decisiones. Y mira, un ejemplo de bebé, el Señor está bregando nosotros con decisiones. ¿Qué aprendimos si con bebé cogimos un bureau y lo pinchamos el dedo? Que no meta el dedo en ese bureau otra vez. ¿Lo hicimos otra vez? No. Aprendimos a agarrarnos de otro lugar. Y ese es que el Señor está haciendo, que permitiendo para nosotros, que cada vez que hicimos una decisión incorrecta, Él lo está enseñando a nosotros otra salida y que aprendimos de esa decisión. O también sabemos que hay nosotros, algunos de nosotros como seres humanos que son cabeciduros y no queremos aprender. Y por eso que no hay madurez, que las personas siguen en ese mismo lugar y es difícil para pastores, diáconos, líderes, ver personas que sabemos que el Señor está bregando con ellos y no hay un cambio porque ellos no quieren someterse completamente al Señor y no están haciendo decisiones con ayuda del Señor. No están tomando decisiones basadas en estos puntos, ¿verdad? La guianza, right, que se ha dado. Y tenemos que considerar muchas cosas. Yo he visto ya está frisado, pero una de las cosas que yo siempre, cómo mi decisión no solamente me va a afectar a mí, sino también a los que me rodean, ¿verdad? Cómo esa decisión, Darby, como te frisaste, we continue, pero son cosas que hay que mirar. Mira, el que va a tomar decisiones buenas se va a detener y va a discernir, como estamos diciendo ahorita. Y para discernir hay que parar. Y lo que quiero decir es que, y no necesariamente parar físicamente, no quiere decir que te vas a sentar ahora, oh, what do I do? Es una decisión, muchas veces que tienes que tomar una decisión rápida. Estoy usando un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero si tú no tienes la herramienta ya dentro de ti, en tu mente, si no tienes un modo de pensar, y eso viene por la renovación de la mente, por el estudio bíblico, no vas a tomar una decisión que solamente te va a bendecir a ti, pero cómo esa decisión va a bendecir también a mi familia, a mi congregación, a mi comunidad, cómo esa decisión va a afectar mi bolsillo también. Yo tengo un amigo que se fue, hablando de Florida, se fue para Florida, que eso está bueno por allá, y yo sé que está bueno por allá. Pero ¿qué descubre? Que los médicos que lo van a tratar a él, cuando tiene una emergencia, una cita, tiene que viajar 2 horas y media. Entonces, si tú puedes hacer eso, amén. Pero él descubre que iba a ser más problema que
que nada, cada vez que va al médico tiene que viajar 2 horas y media. Un ejemplo, just an example. Ujú. Ajá, sí. No, pero ¿verdad? es cierto, Right? es algo bien importante. So, ¿cómo mi decisión va a afectar mi vida cotidiana, mi vida, Exactly. my daily life? ¿Cómo mis decisiones van a tomar, van a afectarme? Eso no puede ser como le dijo Vito Corleone a uno de los hijos de él en el Godfather, no me acuerdo a quién fue que le dice, no tome decisiones cuando está enojado. Yeah. Un ejemplo, right? Yeah, definitely. Y ese es Y buen eso- ejemplo. Yeah. Eso es algo que nosotros como padres, ¿verdad? Una madre Yeah. o un padre con los hijos, que no debemos de hacer decisiones con nuestros hijos o regañarlos cuando estamos bajo la ira o el coraje que nos da cuando ellos desobedecen o hacen algo terriblemente. Tenemos que parar y coger este respiro y pensar bien y después venir para atrás y hablar o hacer la decisión. Y eso incluye en toda nuestra vida. Tenemos muchos a veces que cristianos, ¿verdad? Que es importante saber las decisiones porque comenzamos a trabajar, a estudiar, tenemos familia, los involucramos en tantos, ¿cómo se dice? Trabajos, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Cosas de hacer que entonces no tenemos tiempo para el Señor. No tenemos tiempo. Sí, nosotros conocemos que muchas personas no pueden porque no es que, claro que el Señor quiere que nosotros vayamos a estudiar y que vayamos a trabajar y que cuidemos, pero siempre, como la palabra dice, amar a Dios primero sobre todas las cosas y después, ¿verdad? Al prójimo como a nosotros mismos. Y poniendo a Dios primero, Él nos ayuda a tener un trabajo, un estudio en su debido tiempo, que no nos va a quitar a nosotros a servir al Señor en el sentido de como nuestro talento, nuestro llamado, ¿verdad? Y en todo aspecto de hasta oración, a veces no podemos ni orar porque estamos tan enfrescados al estudio y al trabajo y a hacer tantas cosas que no tenemos tiempo. Y si no oramos, no lo vayamos a vestir, que no los vamos. Es un refrán que dice, pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que buscar la dirección de Dios para que Él ponga todo en su lugar, que podamos prosperar, como se dice, educadamente, prosperar con las finanzas y poder todavía, sobre todo, tener ese llamado y ser fiel a ese llamado. Amén, amén. Y quiero leer, dijo Jay, hermano Jay, dijo, el cuerpo de Cristo es esencial a la vida de todos nosotros. Y es verdad, necesitamos el cuerpo de Cristo para nosotros seguir en su crecimiento y buscar buen consejo, porque los hermanos lo ayudan a cada uno, como dijimos de principio. Tú no sabes si un hermano está pasando por algo o pasó por algo y ahora te puede ayudar a ti porque tú estás pasando por eso ahora. Uh-huh. ¿No? Quería con lo que dije, ¿verdad? En Lucas 22:42, que nos dice, no lo puse todo, pero conocemos este versículo donde Cristo también se encontró cuando estaba arrodillado en el puerto, ¿verdad? Orándole al Señor, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amen. Cristo mismo se encontró porque era humanamente y se encontró una situación, pero dijo, no, y esa debe de ser nuestro tema, no sea pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros tenemos muchos deseos, mucha dirección de voluntad, pero tenemos que permitir que sea la del Señor que nos guíe. Amén, amén. Y vamos a ver, uno de los mayoría peligros de decisión es comenzar sin decidir a dónde quiere ir, que leímos eso antes, como llegar allá. Para saber a dónde se dirige, asegúrase de no pasar por alto algunas de estas preguntas
obvias. 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 Gracias. I'm sorry, I didn't see where you were going. Yeah, thank you. So vamos a ver y luego compartirla aquí también. Dame un momento. Share screen on here. Let me see if it's the correct one. Yes, okay. Yo creo que esto es bueno para los que estén viendo esta lección o después que puedan escoger y tomar esos puntos para dirección cuando tenemos decisiones que hacer, que es bien importante para ayudarnos. Amén. So, ¿cuál es exactamente la decisión que tengo que tomar? Esas son preguntas que debe uno preguntarse a uno mismo. ¿Cómo se debe tomar una decisión como esta? ¿Debo invocar a otros? ¿Qué tan importante es esta decisión? ¿Tengo que tomar esta decisión ahora? Ese es un ejemplo que hablamos, que no importa si, vamos a suponer, si tú tratas de la renta y se debe la renta hoy mismo, tú sabes que no te van a votar hoy mismo. Coja un momento para ver y investigar cómo tú puedas conseguir ese dinero. Pues no haga una decisión que no hace correcta, como un ejemplo exagerado. Voy a robar un banco hoy para pagar la renta hoy mismo. Ese no es una decisión correcta, porque el Lando sí se puede enojar, pues no te puede botar de tu lugar, porque hay safeguards, hay maneras que te guardan. Y yo creo que se me frizó. Let me see, did it freeze? Oh. Elizabeth. Okay. I froze, right? Yes, you did. But Pero I knew you were talking about, yo sabía que iba a estar hablando sobre robar un banco y seguir esa línea. Tú sabes que se enojó Cablevision. Yo dije lo que dije y se enojó Cablevision. Nunca, tú sabes que nunca me he toqueado. Te oyeron. Pero me recordó cuando mis hijos estaban estudiando y se encontraban a veces en una tarea muy difícil. Y Dad, yo no sé lo que voy a hacer. I'm not going to pass this class. Que si esto, que si. I said, hold on. I said, slow it down. Colo suave. Le decía, colo suave. Vamos a hablar con el profesor. Negocia. Siéntate, dile, listen, profesor, esto es lo que está pasando. ¿Puedo hacer algo? O sea, negociar. ¿No? Si tiene que ver con la renta, mira, necesito un par de días más, please. O, algo, o sea, pero no dejar que ese problema te consuma al punto de que vas a perder la cabeza y vas a vender el gato. You love that cat, don't sell the cat. Pero hay que detenerse, right? Como estamos diciendo aquí. Esto es una decisión muy importante. Tú tienes, o sea, es un problema, es un buen ejemplo, porque mucha gente ahora están pasando por esto de rent y mortgages. Y tenemos que orar por esto, porque esto está muy difícil. Sí. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos acudir al poder de Dios, número uno. Aquí sí que hay que orar. Pero aún con eso, como dijo Darby, aquí hay leyes que muchas veces la gente no sabe. No te pueden tirar en la calle. No te puede, tal vez vas a tener que pagar después, pero no te pueden decir y sacarte ¿sabes? Your furniture. Hay un proceso. Tienen que ir ellos a la corte, right. Pedir permiso para demandarte, entonces pedirle un permiso para que saquen una forma de guarante para que tú vayas, un summons, para que tú vayas a corte. Entonces, proceso hasta de ellos poner un candado, eso coge como un año y medio para poner un candado en tu apartamento y decir que tú no puedes entrar nada más. Y con esta pandemia coge 2, 3 años con lo que está pasando. Y Nueva York es renter friendly. Sí. Nueva York es muy considerado con lo que alquilan. I'm sorry. Pero también aquí entramos a donde también usando sabiduría de Dios podemos adquirir a consejo de otra persona, de parte de la iglesia, el pastor, un consejero para ayudarnos también, porque a veces cuando estamos apretados en esa forma,
no podemos pensar bien y no Yes. sabemos qué hacer. Y podemos ir y orarle al Señor que nos dé esa paz que sobreabunde, porque Dios da esa paz. Y también entonces hacer la decisión de hablar con esa persona, que debemos de tener una persona que podemos alcarí cuando, cuando no sabemos qué hacer y necesitamos la opinión de una persona que nos puede dirigir bien. Amen. Cierto. So, vamos a seguir. Dame un momento para abrirlo otra vez. So ya pasaste por los 7. No, estamos, dejamos en el cuarto. So, vamos a leerle 5, 6, 7. Okay. So I'm going to read it. Entonces tú Yes, puedes, please. tengo que tomar esta decisión ahora. O sigo. Okay, I'm sorry. Tengo que tomar esta decisión ahora. Tengo que tomar esta decisión en absoluto. Necesito otras perspectivas para equilibrar mis sesgos o limitaciones. So, esas son preguntas que debemos preguntarnos cada uno antes de decisiones. Hay muchas maneras que podemos formar las preguntas, pero la cosa es que las preguntas no formen la decisión de nosotros. Porque una vez hicimos la forma de la pregunta en una forma que querimos, porque ya tenemos la respuesta, porque ya hicimos la decisión. No debe ser. Debe ser preguntas que lo ayuden a nosotros a venir a un buen decisión. No que empezamos con la decisión hecha y estamos haciendo preguntas para comprender con nosotros decisiones que ya hicimos. No debe ser. Uno tiene que tener cuidado. So, otro ejemplo que quiero venir aquí es como decisiones de mudanza, cuando lo mudamos. ¿Ok? Y es un ejemplo como nosotros mencionamos como hermana Myrna, hasta yo creo que Elder Jay mencionó que quería mudarse a Florida también. Hay unos cuantos nosotros que teníamos deseo antes de mudarnos a Florida. Sabemos que el Señor lo tiene aquí por un propósito y está bien. Lo sometemos al Señor y aquí estamos para hacer la voluntad de Él. O hay personas que hacen decisiones como comprar casas, mudarse por un lugar. Y si tú tienes una iglesia que te encanta y te respalda y está enseñando palabra de Dios y tú estás madurando en esa iglesia, uno tiene que incluir la iglesia en esas decisiones. Porque ahora tú eres parte de una familia. So vamos a poner un ejemplo. Yo me quiero mudar 3 horas adentro Connecticut, fuera de Nueva York. Os digo, pastor, estoy haciendo esta decisión, estoy comprando esta casa, pues esta es mi iglesia, voy a seguir viniendo. No teniendo en cuenta que trabajo en Manhattan, tengo que bregar con el tráfico, vivo 3 horas adentro Connecticut y eso es sin tráfico. Con tráfico es como casi 5 o 6 horas. Entonces le estoy diciendo al pastor, como quiera vos seguir esta en mi iglesia, vos seguir viniendo. Tú hiciste buena decisión, porque lo que va a suceder es que tú falta 1, 2, 3 domingos, entonces tú a un punto vas a decir, no puedo más. Entonces, la cosa es si tú vas a buscar una iglesia cerca donde tú vives. Hay muchos hermanos que yo he conocido que no buscan iglesias donde ellos viven. Entonces, lo que pasa es que se quedan cómodos y no van a iglesias y se llaman creyentes y dicen que sirven en el Señor, pues no están activos en el Señor. Y ese es el problema cuando hacemos decisiones así. Cuando hacemos decisiones, tenemos que incluir las iglesias. Si tú eres activo en tu iglesia, ¿cómo tú vas a decir que te vas a mudar 3 horas después? Es confirmado que el Señor te quiere ir, porque si es confirmado, el Señor tiene una iglesia para tú ir allá. Yes. ¿Entiendes? So uno tiene que tener cuidado con las decisiones. Entonces, si tú vas para otra iglesia, la pregunta que tú tienes que preguntarte es, como vamos a suponer, si yo me mudaba a Florida, ahora tengo que buscar una iglesia que sea cerca de la denominación que yo iba. Como mi cuna fue pentecostal. So, si voy a otra iglesia, no se va a sentir igual, porque mi cuna fue dominación pentecostal. So, va a ser difícil yo ir a una iglesia batista o una iglesia, otra dominación, porque sabemos que los pentecostales hicimos énfasis en hablar en lenguas, buscar de Espíritu Santo, los dones,
los baptistas no ujú, hace ese énfasis en hablar en ujú, lenguas. ujú, Algunas ujú, sí, hay algunas ujú, dominaciones ujú, de iglesias bautismo que se llaman bautismo pentecostal, porque ellos ujú, hacen mucha énfasis en los dones y hablar ujú, en lenguas. Pues no todas iglesias son así. So, cuando hacemos ujú. decisiones, eso que son las preguntas que tenemos que preguntarnos. ¿Voy a seguir yendo a mi iglesia o voy a otra iglesia? Y si voy a otra iglesia, ¿puedo conseguir una iglesia como la mía? No tiene que ser exacta, porque no va a ser exacta. Right. Tenemos que entender eso, especial si esa iglesia fue tu primera iglesia, tu cuna. Cualquier iglesia tú vayas, no va a ser igual. No se va a sentir igual, Ujú, porque tu ujú, cuna era tu cuna. No se ujú, va a sentir ujú, igual. ujú. No, mira, y es importante esto porque muchas veces no nos damos cuenta que qué importante es pertenecer a una congregación y a una congregación saludable. Porque como Ujú, decía Myrna, en momentos de tomar decisiones, en momentos difíciles, ¿a quién vamos a ir? Eh, y se supone que uno de los lugares que vayamos a buscar consejo y aún ayuda sea a tu congregación local. ujú, Um, pero si tú no estableces una relación con tu congregación local, si solamente te ven de high bye y no sabemos de ti, vamos, y esto es importante porque se ha desarrollado entre nosotros muchas veces, no la iglesia en sí, sino nosotros como miembros, que ¿cómo se llama? Una actitud de individualismo. ujú. Y no, esto es No, una familia, es y corporate, es es corporal. corporate, right? Yeah. Y no solamente aún la iglesia local, sino también las otras iglesias que estamos llamados a andar juntos. Ujú, Pero yo no quiero a nadie en mi business. ujú. A ellos no les Y, importa yeah. lo que yo Ujú, hago. Entonces esa actitud no es saludable. No es ujú, saludable. Yo sé que a veces ponemos barreras porque queremos protegernos, ujú, pero ¿de quién te quiere proteger? ¿Quién te va a hacer daño? ujú, Ujú. Y todas estas cosas hay que considerar. ujú. So Todo yes. viene de parte de nosotros escudriñar la palabra del Señor, porque conocemos que la primitiva iglesia comenzó Ujú. unidos Yeah, o amén. ayudándose uno al otro. El que no tenía, el otro lo tenía. Y por supuesto, ¿cómo se dice? Ocurrieron diferentes situaciones con el propósito de evangelizar, porque no es solamente nosotros cuidándonos, sino evangelizando. Pero el propósito de la iglesia unirse comenzó en los hechos, después que Jesucristo resucitó y los discípulos comenzaron a predicar y enseñar y ayudarse uno a los otros. Se decía que siempre se unían para cantar himnos, para predicar la palabra y para ayudarse uno al otro. Siempre las circunstancias de la vida trae ¿cómo se dice? Un corte sobre lo que el Señor quiere traer, tú sabes, a cabo, que es esa unidad. Y nosotros somos la iglesia. Yo amo al hermano que es de otra congregación. Cuando digo congregación, que se une en otro lugar, pero donde Dios me ha llevado a estar, ahí es donde yo, ¿cómo se dice? Ahí es donde Dios quiere que yo sirva y haga discípulos, ¿verdad? Porque Ujú. ese es el propósito de nosotros, enseñar y ayudar a otros a crecer y estar ahí unidos para la necesidad del uno al otro. Amén, amén. Y quiero leer unos cuantos. Elder Jay dice, las conexiones personales que nosotros hacemos en nuestra iglesia nos ayuda a hacer mejores decisiones si nos movimos o no. Y es verdad, porque nosotros tenemos que dar accountability. Cuando estamos Contabilidad. parte de una congregación, estamos diciendo, sí, te estoy dando permiso que tú me puedas dar consejos.
No estoy dando permiso que tú puedes estar en mi vida, pues sí me puedes dar consejos. Hay una diferencia aquí. Tú no eres dueño de mí, yo no soy dueño de ti. El Señor es dueño de nosotros. Y somos parte de un cuerpo que debemos ayudar cada uno, porque entonces así como el cuerpo sigue creciendo y como discípulos seguimos discipulando. Porque estamos, como dice Gary en inglés, con los jóvenes adultos, we're doing life together. Estamos haciendo la vida juntos y es verdad. Cuando tú eres parte de una congregación, hay un cambio. Yo más que he tenido 2 iglesias, esta es mi segunda iglesia y yo me siento bien secado a muchos los hermanos aquí, igual como donde yo era mi cuna. So, cuando uno tiene esa conexión, hay un amor, gran amor, que queremos ayudar cada uno y le hace efecto a uno cuando uno está dolorido y todo eso, y debe ser así. O también cuando abrimos esas puertas, tenemos que tener cuidado también porque sabemos que hay esa puerta abierta que podemos hacer daño a una persona, podemos ser heridas. Y esa es una clase que también hablamos antes de las heridas que pasan en las iglesias. Y es porque estamos dando permiso que esta persona esté en mi vida. So, somos una familia, yeah. So, tenemos una familia y lo como pasa en familia de sangre, va a haber heridas. Porque estamos tan cerca de cada uno, si una vez tenemos mucha confianza y dijimos algo que no supuesto decir, y por eso es como la palabra dice, be slow to speak, tenemos que tener en cuenta, tener cuidado antes de hablar, coja una pausa. ¿Es que el Señor quiere que tú digas o es tú en tu carne que está diciendo algo? Tiene que tener cuidados. Y eso ayuda a crecer el cuerpo de Cristo y las iglesias. Y también ayuda a que la persona le haga tanto amor tan en esa iglesia que antes de hacer la decisión de mudarse es, yo voy a conseguir un amor así, un respaldo así. Porque deja decirte, en esta iglesia que yo estaba aquí ahora, Círculo de Cristo, tú más que dices que tú necesitas ayuda con algo, va a haber 2, 3 manos que van a subir, dime que tú necesitas. Yo amo esta iglesia, estoy contento en esta iglesia, que hay hermanos y hermanas de la fe que seguirán ayudan cada uno y respalda a cada uno. Si hay personas que no tienen iglesias así, bienvenidas, vengan donde nosotros que tenemos manos abiertas, abrazados, vengan porque te vamos a recibir bien. Y la cosa es que si vienen, vengan dispuestos a entregarse, Señor. Yo creo, Darby, y Sister Mona, que creo que una de las clases podemos dar un día es hablar sobre la relación entre hermanos y hermanas en la congregación, right? Porque a veces sería un buen tópico, porque aún dentro de la iglesia hay una manera de cómo uno se mueve. Hay limitaciones en el trato el uno con el otro, right? Y no tengo que mencionar esto, pero hay cierto respeto, cierta consideración, right? Cierto límite que no se deben de cruzar. No estamos en el mundo. Ahora pasamos una familia nueva que es la iglesia y Dios nos enseña por su palabra, su voluntad moral, cómo es que vivimos aquí, en este and this side, cómo es que vivimos aquí, que se refleja también en el mundo. Cuando venimos a ser parte aquí, ahora podemos cambiar el mundo porque nos ven cómo nos comportamos. Pero el punto que quiero decir es que a veces, muchas veces venimos con ciertas heridas, venimos con cierto bagaje, right? Donde hemos sido, ¿cómo se dice? Atropezados, que tenemos que dejar, right. que tenemos que dejar y eso todo Right. es con tiempo. Amen. Nos metieron salsa donde salimos antes. Yeah. I'm going to go Puerto Rican Bronx on you. y entonces llegamos a este lugar ahora y estamos así. Y eso es normal, eso es normal. Lo que decimos es, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esas decisiones que vamos a tomar, y no tener miedo al pasado. Eso es otra cosa, que a veces tenemos miedo al pasado, pensamos lo que pasó antes y eso forma, eso lleva muchas etapas en que poder explicar para mejorar.
Sería una buena pero clase. ciertamente, pero ciertamente el Señor nos dijo que el mundo conocerá de Él a través del amor que tengamos unos por los otros. Y Él está hablando de nosotros porque el mundo no sabe amarnos a nosotros. No? Nosotros tenemos amor por el mundo porque Right. necesita salvación, pero está hablando entre el pueblo de Dios, porque el mundo está escasez del amor. Viendo ese amor entre nosotros, y como tú dices, hay muchas etapas en cómo aprender, cómo amarnos uno al otro sin tener que pasar esa, como se dice, esa línea de hasta aquí llegamos, porque todos nosotros tenemos nuestra privacidad, ¿verdad? Privacy. Okay. Yeah, yeah, yeah. Y hay, como dije, muchas etapas en eso, pero seguimos adelante. Amen. Amén, Y quiero amén. leer unos cuantos comentarios, por eso estoy moviendo la cabeza, estoy tratando de ponerlo en línea. I'm sorry. Empezando, no, está bien. Ok, hermana Iris escribió, nosotros tenemos Espíritu Santo que nos ayuda a hacer nuestras decisiones y nos da sabiduría y revela, como dice Efesios 1:17. Y Iris, hermana Iris entró un poco tarde, sí, y es correcto, Iris, estamos de acuerdo. Y leímos ese, cuando empezamos la clase, esos versículos. Y hermano Jay dijo que conexiones son importantes, las conexiones personales que nosotros hacemos en nuestra iglesia nos ayuda a hacer mejores decisiones y nos movimos o nos movimos, que es correcto. Y él dice que en Hechos la iglesia era unidas. Entonces él puso Efesios 4:4, que dices en un cuerpo y un espíritu como fuiste, espera, no, y ni tengo los lentes. También llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y es correcto, porque somos unidos y por eso estamos dando ejemplos que hacer decisiones, de ser ante mudanzas, todo eso debe ser incluidos. Y debemos incluir las iglesias en las decisiones, porque somos parte de un cuerpo y hay continuidad, pensando con el pastor, porque si nosotros lo sometemos al pastor, debemos hablar con el pastor cuando hacemos decisiones y el pastor ya lo conoce a nosotros. Si estamos ahí en la iglesia un cuanto tiempo, él lo conoce a nosotros y si estamos viniendo a una decisión como estamos mencionando de ejemplo de mudanza, él va a decir, ¿tú estás seguro que eso es lo que tú debes ser? El Señor te confirmó eso. Porque si son 3 horas, vamos a un ejemplo. Si ya tú eres una persona que casi no viene a iglesia y él te lo va a contar, él va a decir, ya tú casi no vienes. ¿Tú estás seguro que eso es una buena idea para ti? 3 horas. Tú vives media hora y casi no puedes venir los domingos. Come on, you know. No más claro no va a salir. Y es que el Señor permitió que esa persona sea tu pastor. Él debe llamar tu atención a eso. Tú estás seguro que tú debes mudarte. Si ya tú casi no vienes al servicio ahora y tú te quieres mudar y va a decir, oh, te prometo, pastor, que yo voy a venir los domingos más. Trata de hacer eso cuando tú estás aquí, media hora. Antes tú dijiste, te prometo, en 3 horas yo voy a venir otra vez conscientemente. Es que las decisiones que hicimos como ser humano, no ponemos el Señor primero. No, mira, pastor, you know, una de las cosas que yo, y Dios me tiene que ayudar en esto, porque a veces yo cuestiono cuando alguien me dice, está bien si Dios quiere. Y yo sé que las decisiones tienen que ser basadas a la voluntad de Dios, pero muchas veces se usa eso como un cliché, como se dice. Si Dios algo quiere, por decir, right. ¿no? Y, eso no es bueno. Eso no es bueno, no. Porque entonces, porque no te está sometiendo, lo está diciendo y de verdad, deja de decirte esto y va a ser palabra fuerte. I'm sorry, I'll excuse myself. Si tú estás hablando así y no te estás sometiendo a Dios, tú más quedas dando palabras y de verdad tú no estás caminando en el Señor. Right. Porque si tú estás diciendo por decirlo y no lo estás viviendo, hay un problema. Igualmente los creyentes que dicen, yo me entregué al Señor, entonces en tu trabajo, tú estás poniendo personas pensando, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Mira ese que dice que es cristiano y mira cómo él maldice. Yeah.
tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio de Exacto. pensamiento, un cambio de acción, un cambio de corazón, que si vivimos una vida cristocéntrico, sabemos que vamos a testificar a Cristo y va a cambiar vidas alrededor de nosotros. Pensando donde trabajamos, porque sabemos en los Estados Unidos, donde estamos 90% de la vez es el trabajo. Entonces estamos en la casa. So, como la palabra dice, y mi esposa siempre lo gusta, she quotes this a lot. Yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Cuando dice eso la palabra es porque nosotros hay un cambio, el que vive alrededor de nosotros sabe que hay un cambio. Y si hay un cambio, ellos quieren cambiar porque dice, ese señor tiene que ser bueno porque mira cómo cambió esta persona. ¿Tú entiendes? Entonces, la familia va a cambiar porque si tú vives en el mismo apartamento que mí y el Señor me cambió mi vida y hay un turnaround completamente, el Señor va a bregar con las personas que viven contigo. Entonces, en tu trabajo, si tú estás actuando igualmente, va a haber un cambio en tu trabajo. Amen. Va a haber gentes que se van a convertir. Si tú no ves gente, mira, una cosa, I'm sorry, now I'm going there, I'm sorry. Go ahead, brother. Yo he visto gentes en iglesias que dejan mucho queja porque no ven gente convirtiéndose más. La pregunta es que si tú no ves gente convirtiéndose más, ¿por qué tú no estás viviendo más como Cristo? Porque de verdad, si tú vives más como Cristo, va a haber gente que se van a convertir más. Tú no tienes que dar tanto gritando del rufo que tú eres cristiano, pues si tú vives una vida cristiana, tú vas a cambiar vidas, porque el Señor te va a usar a ti para cambiar vidas. Esa es la manera que hizo con la mujer samaritana, que cambió una ciudad completamente. Seguida que ella cambió una ciudad completamente. Y si puedes salir allí, puedes pasarla aquí en Nueva York, que es una ciudad, gran ciudad. Come on, we have to stop living for ourselves. Tenemos que parar de vivir para nosotros mismos y vivir para Cristo. Tiene que haber un cambio. Y vivir para nosotros mismos es una decisión que tomamos. Yeah. Yo no soy muy fanático de T.D. Jakes. Uh, I respect him, whatever, his accomplishments are great, praise God. Pero I remember a message that recuerdo un mensaje que él predicó una vez que dice undercover, cristiano encubierto, undercover Christian. Eso no existe, no debe de ser así. No. Un cristiano encubierto es un cristiano que nadie sabe que es cristiano. Y a veces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué decidimos no dejar de saber a la persona, a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestra familia, que somos cristianos? ¿Por qué no lo dejamos saber? Porque a veces tenemos miedo de que nos van a juzgar. O maybe nos avergonzamos. Hay muchas cosas que se tienen que considerar. ¿Por qué una persona no deja a otras personas saber que es cristiano? Pero el punto que quiero hacer es que es una decisión que tomamos nosotros. Yo decido dejarle saber a otro que soy cristiano o no dejarle saber. Yo decido eso. Y más nada. Amén. Sabemos que, sabemos que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo dirigiéndonos, ese amor que el Espíritu dentro de nosotros siente por el prójimo, se va a enseñar. Vamos a hablar, vamos a hacer algo para expresar un amor que viene de Cristo. Amén. I just wanted to say that much. Y vamos a ir. We could really go there. Yes, we could. Yes, we could. Yeah, we could. Y cuando gozamos en la palabra, porque eso es lo que estamos hablando, la palabra y enseñando la palabra, alguna vez pudimos quedar aquí todo el día. Pues vamos a ir a la última sección que se dice, la Biblia ofrece muchos príncipes para ayudar en el proceso de tomar decisiones. Y lo ponen aquí, dame un momento. Let me share it. Okay.
Yeah. It's So, zero. Okay. okay, so I'm going to let you go, but I'll read it for you. Yes? Okay. Yes. Okay. Primero, comience con la oración. Mhm. Primera de Tesalonicenses 5, 16 a 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para vosotros. Si debemos orar en todas las situaciones, ciertamente debemos orar en momentos de toma de decisiones. Mientras oramos, pedimos sabiduría. Santiago 1:5. Amén, amén. Y vimos el segundo lugar, defina el problema. Las decisiones sabias son decisiones informadas. Es importante entender qué opciones están disponibles. Una vez que se conocían los factores, las opciones pueden ser consideradas y evaluadas más a fondo. So, uno tiene que ver todos los factores. Recuérdate, siempre lo vamos a repetir. Discernimiento, la palabra dice es investigar. Investigar las opciones. Las opciones que son correctas para unos y lo que no son correctos para unos. Porque tenemos que entender que estamos viviendo por la palabra de Dios. Sabemos la voluntad moral de Dios es revelada por la palabra de Dios. Yo no puedo hacer decisiones como una persona que no es creyente. Yo más que puedo mirar las opciones de un creyente. No puedo mirar a las opciones que una persona que no es creyente. Tenemos que tener eso en cuenta. Tercero, sí. Buscar la sabiduría bíblica. Algunas decisiones se vuelven fáciles si hay una elección clara en consonancia con la palabra de Dios, en conjunction, okay. El Salmo 119 y 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando seguimos las enseñanzas de la palabra de Dios, Él guía nuestro camino y proporciona el conocimiento para tomar decisiones sabias. Esa es una favorita versículo, porque explica, ¿verdad? Que nuestro camino en el Señor es la palabra del Señor. Él es el que nos alumbra, Él es el que nos dirige, Él es el que nos da discernimiento, y la única forma que podemos adquirir todas esas cosas es a través de la palabra del Señor, que nos liberta y nos da la enseñanza. Amén, amén. Y Pastor Rick, que lee el cuarto. Ok. Cuarto, busque el consejo de Dios. Proverbios 15:22 dice, sin consejo fracasan los planes, pero con muchos consejeros tienen éxito. A veces consultar con un amigo o familiar es suficiente. En otras ocasiones, consultar con un pastor u otra voz de confianza puede marcar la diferencia entre una decisión dañina y una decisión útil. Amén, amén. Y igualmente, como dijimos antes, nosotros somos parte de un cuerpo en Cristo. Si somos parte de ese cuerpo, lo sometemos al pastor, que él es pastor de ese cuerpo, de esa iglesia. Debemos buscar buen consejo de él. Pero también tenemos los consejeros, que son los diáconos, y también los hermanos creyentes, que sabemos que son, nosotros sabemos quién está caminando bien. Se nota quién son las personas que dan buen consejos, y también el Señor los revela. Busca esas personas, busquen buen consejos. Y Myrna, la quinta. Confía en el Señor con tu decisión. En otras palabras, si ha tomado su decisión con oración, sabiduría sólida y consejo bíblico, confía en Dios para el resultado. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá sus veredas. Amén, amén. Y sabemos que el ejemplo que el ejemplo que el autor está usando para el camino de nosotros es ser decisiones de salidas de las carreteras. Porque todos nosotros estamos en unas carreteras,
y todos vamos a llegar a un lugar. Pues la cosa es, no todos nosotros supuestos llegar al mismo lugar. El lugar grande es el cielo, que vamos a estar con el Señor. Pues hay lugares, vamos a suponer, si el Señor quiere que yo me vaya a un lugar para plantar una iglesia, no va a ser el mismo lugar de la hermana Myrna, porque los planes para Myrna no va a ser igual como el Señor tiene para mí. ¿Entiendes? So, la salida de ella va a ser antes de la salida mía. So, nosotros tenemos que saber, y por eso necesitamos una mapa. Como dijimos antes también, nosotros ahora en día tenemos the luxury que tenemos el Google Maps en los celulares y eso, pues en el tiempo antes de tú hacer tu viaje, tú tenías que planearlo. Tú tenías que buscar la mapa y decir, ok, yo sé que yo voy a salir en esta salida para llegar a esta carretera, para ir a esta salida. Pues una carretera no te iba a llegar al lugar completamente. Es como, vamos a suponer, en Florida, si tú quieres ir a un lugar, tú tienes que saber cuál carretera. Si no te sale de ese cambio de carretera, tú vas a llegar más que a, vamos a suponer, de Orlando, tú más que puedes llegar a Tampa o Cocoa Beach. Pues si tú quieres ir a Miami, tú tienes que cambiar carretera, porque esa carretera no va a llegar a ese lugar. So, tienes que salirte de una y montarte en otra. So, eso es planear tu viaje. Y así debe ser planear las decisiones de nosotros. Okay. And let me just share. This should be the last one, 6. Okay. Y es sexto, estar dispuesto a admitir errores y ajustarse en conciencia. Y en la mayoría de los casos no hay sabiduría en continuar por un camino equivocado después de haber descubierto que está mal. Está dispuesto de admitir los errores y fracasos y pedirle a Dios la gracia de cambiar. So, lo que estamos viendo ahí es saber cuáles hicimos errores, pedir perdón y corregir la dirección que estamos caminando. Y ese es el camino de Dios. Cuando estamos sirviendo al Señor, sabemos que va a haber algunas veces que vamos a coger carreteras en errores. Pues la cosa es admitirlo, pedir perdón y corregir. Sacudarnos. Amén. Porque algunas veces vamos a caer, es como los tiempos antes, cuando primero salió GPS, por lo que se recuerdan, y yo me recuerdo porque me pasó a mí. GPS que yo tenía antes parecía una pelota y las mapas tú tenías que comprarla. So, cada vez que hacían una carretera nueva, si no tenía la mapa nueva, te iba a llevar a un lugar raro. So, yo me acuerdo en un tiempo, yo estaba manejando y yo estaba en un lugar, yo soy una persona de color. Yo soy lo que mucha gente no entiende, afro-latino. Yo parezco moreno, pues yo soy latino. So, hay algunos lugares que los afro-latinos no deben ir. Es un peligro. Y yo estaba manejando para el trabajo, yo estaba yendo de un lugar a otro, estaba solo y yo usando el GPS mío y yo no puse la mapa nueva y me encontré en medio de un cornfield. No sé cómo dice, un de esos de maíz. Una finca de maíz. Exacto, una finca de maíz en medio de yo no sé dónde. Y entonces conseguí una gasolinera que parecía algo de una película bien extraño. Me salí del carro y cuando salí del carro y ni llegué a abrir la boca, los que estaban ahí eran blancos y me dijeron, "You sure you're in the right place, boy? Sure. ¿Tú estás seguro que tú estás en el bien sitio para ti?" Y yo viré, me metí en el carro y yo dije, yo consigo la manera de conseguir donde yo supuesto estar. Pues este no es lugar para mí. Y eso es lo que ejemplo que quiero dar, que uno tiene que mapear. You have to map out las decisiones tuyos. Porque tú no quieres caer en un lugar que no es supuesto caer. Right. Uno tiene que tener cuidados y depender de Dios en sus decisiones. And let me check while you guys. Bien claro, ya. Yes. Hay que planificar, it's true. Yeah. Y Edith dijo, the Lord's Spirit will rest on him. Ella está leyendo Isaías 11, versículo 2. Y ella dice, madurez y sabiduría.
que 11:2 dice, the Lord's Spirit will rest on him, and a spirit that gives extraordinary wisdom, a spirit that provides the ability to execute plans, a spirit that produces absolute loyalty to the Lord. Y es correcto. Nosotros tenemos Espíritu Santo y lo ayuda a nosotros en la guianza, pero también en la sabiduría, sabiendo que el Señor es bueno. Porque cuando ya nosotros lo convertimos por el Espíritu Santo, que nos revela quién es Jesucristo. Entonces tenemos Espíritu Santo con nosotros que nos revela las cosas que son buenas y malas. Espíritu Santo me dijo, ese fue el mal lugar para mí. Es tiempo para irme, no quedarme. Si yo era cabeciduro, que alguna vez mi esposa dice, yo puedo ser. Yo me quedaba ahí por yo saber que ellos se iban a ser ofendidos porque yo estaba ahí. Para que ellos se enojen, no quedaba ahí, tú no me mandas. Pues entonces podía pasar algo más, peor, porque yo sabía que yo no supuesto estar ahí y me quedé ahí. Y esas son las cosas que tenemos que tener, sabiduría, que hay lugares que nosotros supuesto ir. No todos lugares son mal, pues no todos lugares son para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender cuando hacemos decisiones. You got that from Paul, ¿verdad? Yeah. Mira, ¿cuántas veces Pablo dijo, Espíritu Santo me dijo que no vaya ahí? Sí, no fue que el lugar era mal para él, es que el Espíritu Santo tenía otros planes para él. Y eso es difícil para nosotros. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, amén. Y eso es difícil para nosotros que caminamos de fe, y especial para aplicarle a personas que no sirven al Señor. Porque yo tengo alguna familia que no sirve al Señor y cuando lo explico las decisiones míos, no entienden por qué lo estoy haciendo de la manera que lo estoy haciendo. Es difícil, menos que tú estés caminando en el Señor y sepas hacer decisiones en el Señor, tú no vas a entender las decisiones cuando uno lo hace en el Señor. Siempre alguna vez los hermanos van a decir, vamos a suponer, los impuestos. Nosotros sabemos que ya vamos a estar haciendo los impuestos ahora, ¿verdad? Un ejemplo. Porque la ley permite que tú puedas decir una cantidad que tú puedes quitar de tus impuestos. No dice que tú debes hacerlo si no fue la verdad. Vamos a suponer, yo puedo escribir en mis impuestos que yo dono donación de $200 y no importa si lo he hecho. Está en la ley es que yo puedo quitar 200 en donaciones sin serlo. Yo puedo ponerlo en los impuestos míos, cuando lleno los taxes. Entonces, ellos lo sacan y no me investigan ni nada. ¿Debo hacerlo si no es verdad? Como creyentes, no debo poner algo que no es verdad. Y eso es lo que tenemos que entender. Que sea que es posible, no dice que uno debe hacerlo. No todo es para nosotros. Go ahead, Pastor Rick. I know you were going to say something. No, yeah, because estoy mirando a Santiago. I remember, me recordé de Edith la semana pasada. Y el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces puedes seguir leyendo y vas a ver también que hay diferentes tipos de sabiduría. Queremos la sabiduría que viene del cielo, pero es sabiduría también terrenal, que muchas veces es una cosa que aprendemos aquí, pero como tú dijiste, todo me lícito, dijo, bueno, todo me lícito, pero no todo me conviene. Y como tú dijiste también, pues yo puedo ir a cualquier lugar, pero no todo lugar me conviene. Yo puedo hacer tantas cosas, pero no todas las cosas son buenas para hacer, ¿sabes? Ahora, como cristiano ya está como ser humano, hay ciertas cosas que no convienen. Pero si necesitamos sabiduría, tenemos buena noticia, lo que estoy escuchando en la clase, que Dios te la puede dar. Amen. 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 ¿Tiene la última palabra, Esmeralda, antes de nosotros cerrar? No, I'm Ok. Nosotros vamos a cerrar. Perdona, lo fuimos un poco largo, un poco 10 minutos. Tú sabes, cuando estamos en las palabras, bueno, y yo no sé de ustedes, pues yo siempre me gozo con las palabras. Amen. Amen. No más mejor que arroz con gandules.
Ajá. Ok, so gracias is por estar good. con nosotros. Dios quiera que esto sea una Amen. bendición para ustedes. Cualquier pregunta saben que tienen, puede hacerlo en el chat o lo puede hacer en el estudio de Bible Study y podemos responder. Todos nosotros aquí tenemos acceso a eso y que el Señor les siga bendiciendo y que le ayude haciendo buenas decisiones. So, vamos a hacer una oración. Amen. Señor, gracias por permitir nosotros estar aquí, Señor. Señor, que tú nos sigas ayudando en las decisiones, Señor, que tu mano de paz esté encima de nosotros, Señor. Señor, que tú pongas tus manos de sanidad en todos los hermanos que estén sufriendo de enfermedad, Señor. Que tú nos ayudes a nosotros en los caminos, Señor. Que nuestros pies nunca salga de tu camino, Señor. En tu nombre, Jesús, lo sometemos. Amén. 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 So, gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga y Señor le que bendiga a Amen. todos. Dios le bendiga. Amen. Amen. And let me just go.